Señor, en esta hora, bendito Dios, te pedimos, Padre Celestial, que el poder de tu Santo Espíritu venga aquí, Señor. Padre Celestial, te pido, bendito Dios, Señor, que te glorifiques en este momento, Señor. Te pido, bendito Dios, que hables a nuestras vidas, Señor. Te pido, Espíritu Santo de Dios, así como estuviste con Cristo, con poder, bendito Dios, estés ahora aquí en nuestra iglesia, de que me ayudes a mí, Señor, a predicar solo tu palabra, Señor. De que esta tu iglesia pueda escucharte a ti, Señor, y no a mí. Bendito Dios, te lo pido en esta hora en el nombre de Jesús, que te glorifiques, Señor, que te lleves toda distracción, que te lleves todo, bendito Dios, lo que quiere impedir, bendito Dios, que tu palabra llegue a nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Lucas 4:16. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El capítulo 4, si ustedes ven en el principio, habla de la tentación de Jesús. Jesús, en el capítulo 3, donde fue bautizado por Juan el Bautista. Después del bautismo está la genealogía. Después de esto, de que el Espíritu Santo, Juan lo vio como en forma de paloma, y se escuchó la voz desde el cielo que dijo: este es mi Hijo amado en el cual me complazco. Dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Y qué más hizo? Cuando estaba en el desierto, ¿qué hizo? Ayunó 40 días. Aquí, ¿quiénes están en ayuno? Amén. Entonces, ojo con eso, vamos bien. Y mientras estaba en el desierto, dice que Satanás lo tentó, pero el Señor siempre le dio una respuesta con la palabra de Dios. Amén. Y luego de esa prueba que el Señor sufrió, en la cual venció, dice que fue luego a Nazaret, donde se había criado. Amén. Y dice que tomó este libro, el libro de Isaías. Si queremos entender el contexto de lo que está pasando en este momento y por qué Jesús dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, vamos a leer Isaías 61 para que usted compruebe lo que dice la profecía del profeta Isaías. Miren cómo empieza Isaías 61:1. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y esta es una profecía que Isaías decía de un hombre en especial, y este hombre en especial era Jesús, el Mesías, el siervo del Señor. Amén. Yo quiero que tú te imagines ese momento. Yo quiero que tú te imagines. Yo digo que yo siempre decía cuando escuché este mensaje, algún día me gustaría predicarlo, y es un momento glorioso. Es un momento donde Jesús está en los inicios de su ministerio y va al lugar donde siempre asistía, a Nazaret. Él se crió ahí, pero ya el Jesús que vino no es
el mismo Jesús que ellos vieron, el hijo del ¿qué? Del carpintero. Ah, Jesús, el que arregla ya las puertas. No, este es un Jesús que vino, y la palabra es clara y dice que vino lleno del poder del Espíritu Santo. Y lo primero que dice es: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Cristo en ese momento está tomando esa palabra para sí. Y es el único que en ese momento podía tomarla. Es el único que podía decir con autoridad que el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Y para qué Él ungió Dios? Para dar buenas nuevas a los pobres. Amén. Ese momento, los que estaban en esa sinagoga, yo no sé cuántos habían, pero dice antes que la fama de Jesús ya había corrido en todo el lugar. Dice en el 14: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Amén. ¿Era qué? Glorificado por todos, dice aquí, ¿cierto? Entonces yo me imagino esa sinagoga llena. Llena porque Jesús, ya la fama, uy, allá está Jesús, hace milagros, tiene autoridad. Pero veamos ahora lo que pasa más adelante. Quiero que tenga eso en claro, que Jesús tenía fama, que el lugar estaba lleno y que todos estaban pendientes de cualquier cosa que Él dijera. Amén. Entonces, ¿para qué el Espíritu del Señor ungió a Jesús? Dice: para dar buenas nuevas a los pobres. A los pobres. Pero ¿a qué tipo de pobres? ¿Será que las buenas nuevas no son para las personas que viven en el estrato 6? ¿O será que las buenas nuevas nada más son para los barrios populares de Barranquilla y tenemos que ir a predicar solo allá? No, ¿verdad? Aquí la pobreza que habla la palabra es la pobreza espiritual. Es cuando entendemos la gran necesidad de Dios en nuestras vidas y que no somos nada sin Él. ¿Qué dice la palabra de la iglesia de la Odisea? Ellas decían que eran ricas y que no tenían necesidad de nada. Si ven que no es solo ser rico de... ¿Y qué les dijo el Señor Jesús? Que era pobre, miserable, desnuda. Y esta pobreza espiritual, aunque a nuestra carne nos parezca, pero ¿cómo así que pobreza espiritual, Waldir? Y si tú estás aquí por primera vez, pero ¿cómo así que pobreza espiritual? ¿Cómo así que tengo que ser pobre en espíritu? ¿Eso cómo se hace? La pobreza espiritual llega a nuestros corazones cuando entendemos de que por más que nos esforcemos, de que por más que queramos hacer las cosas bien, vemos que no podemos. Queremos en nuestras fuerzas hacer todo y no podemos, hermano. Y empezamos a ver nuestra miseria. Cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando escuchamos las buenas nuevas, que es el Evangelio del Señor Jesucristo, y nos dicen que tenemos que arrepentirnos, y nos muestran nuestro pecado, y la palabra de Dios muestra nuestro pecado, ahí empezamos a sentirnos pobres, como que yo no doy la talla. Amén. Como que me falta mucho. Como que las exigencias de Dios son muy altas para nosotros. Amén. ¿Y cómo las cumplimos? Ahí es donde sentimos esa pobreza espiritual. Dice en Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Miren qué buena es esta pobreza espiritual. Miren qué bueno es ese sentimiento. Así que si tú en el momento, si tú de pronto te sientes así, o cuando llegue el momento de que te sientes así, recuerda que eres bienaventurado. A pesar de que el sentimiento sea fuerte, recuerda que eres porque de ti es el más fuerte, iglesia. El reino de los cielos, amén. Dice también que el Espíritu del Señor ungió a Jesús y lo envió a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Ok?
los quebrantados del corazón. Y al entender que somos pobres de espíritu, ¿cómo nos sentimos, iglesia? Nos sentimos quebrantados, nos sentimos que no valemos nada, que no somos nada. Y de pronto en este tiempo en el que vivimos, en el humanismo, donde lo que ayer les compartía a unos compañeros de la empresa y les decía, lo que nosotros vemos es siempre mensajes. Usted ve un estado de WhatsApp, y cuando publican algo de la Biblia, vea qué es lo que publica la gente en su mayoría. Pregunten si dicen, arrepiéntete pecador porque el reino de los cielos se ha acercado. No, ¿qué es lo que vemos? Vemos palabras de aliento, está bien las palabras de aliento, pero eso es lo que siempre toman. Y Dios no se puede tomar solo una parte y otra no. Es que a mí no me gusta esta iglesia porque en esta iglesia hablan mucho de pecado. A mí me gusta la iglesia de allá, de Etiopía, donde el pastor me dice que Dios me va a bendecir, que Dios va a derramar una unción y que yo voy a tener dinero y que yo voy a tener casa y que yo voy a hacer lo que quiera, porque yo soy el bendecido del Señor. Y eso nos gusta a nuestra carne, le decía ayer a mis compañeros. ¿A quién no le gusta escuchar esas cosas? Ah, no, aquí. No, baja. Aquí está. ¿A quién no le gusta? ¿A quién no le gusta que le digan cosas buenas? ¿A quién no le gusta que lo soben? Nos gusta, esa es nuestra naturaleza. Y Dios dice en la palabra que Él nos consuela. ¿Cuántos mensajes aquí han habido de consolación? Amén. ¿Cuántas veces hemos llegado aquí quebrantados y Dios nos ha consolado con su palabra? Pellizquese, hermano, si se está durmiendo, recuerda. Pero dice que Dios envió a sanar a los quebrantados. Al entender la pobreza espiritual, nuestra reacción debe ser dolor por nuestro pecado. Amén. Que nos enferma, el pecado nos enferma y nos aleja de Dios. No nos deja avanzar en el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Pero el Espíritu Santo, una vez nos arrepintamos, nos consuela y sana nuestro corazón quebrantado. Amén. Y ese es el poder del Espíritu Santo. Y esa es la misión que Cristo tenía en ese momento, a sanar a los quebrantados y oprimidos del pueblo de Israel. Dice también, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Libertad a los cautivos. Vivimos en un país que somos libres, ¿cierto? Vivimos en libertad y vivimos en una época donde la esclavitud no existe. Amén. Pero aquí la palabra de Dios no dice tanto esa libertad de una esclavitud de que yo me someto a una persona y tengo que vivir día y noche sirviéndole y que yo no tengo vida propia. Aquí habla de la libertad de las cadenas del pecado, de las ataduras, de los vicios. Y el Señor vino a traer libertad y vista a todos los oprimidos. La verdadera libertad trae conocimiento, trae paz y revelación del conocimiento de Cristo a nuestras vidas. Quita la ceguera espiritual y podemos discernir entre lo bueno y lo malo, pero con el conocimiento de Dios y no el nuestro. Amén. Vamos a ir a Juan 8, del 31 al 32. Mire lo que dijo el Señor Jesucristo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿Cuántos creen en el Señor Jesús? Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. La verdad nos hace libres. Cuando viene a nuestras vidas la palabra de Dios por medio del poder del Espíritu Santo y es revelado a nuestro corazón, Dios viene y rompe cadenas. Dios viene y saca demonios de nuestra vida. Dios viene y rompe las ataduras. Dios viene y quita el vicio que hay en nosotros. Pero si nos acercamos a la palabra de Dios, ella es la que trae
libertad. Amén. Vamos a leer también 2 Corintios 3 del 14. Dice, hablando del pueblo de Israel: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, miren lo que dice: cuando nos convertimos al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Tenemos esa libertad preciosa gracias a la palabra de Dios, iglesia. Y ese es el poder que da el Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Y el otro punto dice, y este punto es muy bonito: a predicar el año agradable del Señor. Amén. Este tiempo que vivimos, esta dispensación, es el año agradable del Señor. Amén. Es el año donde Dios tiene buena voluntad para con los hombres. Y dice la palabra que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Este es el año que estamos viviendo, es la temporada que vivimos. Este es el tiempo que estamos viviendo. Dice en Lucas 2:14, aquí es cuando los ángeles se le aparecen a los pastores y les revelan que el Señor Jesucristo había nacido. Amén. Y dicen los ángeles: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Amén. Dios lo que quiere con todos los hombres, con todos, es que todos procedan al arrepentimiento, es que todos vengan a Él. Amén. Iglesia, yo quiero que entiendas algo, y es que este poder del Espíritu Santo, y lo voy a volver a leer, y dice que el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Así que la Biblia dice que si tú has creído en el Señor Jesucristo, tú has recibido el Espíritu Santo. Amén. Y ese poder ahora también está sobre ti, iglesia. El poder para dar las buenas nuevas, iglesia. Pero ¿qué es lo que está haciendo la iglesia hoy en día? Miren al lado. ¿Cuántas sillas están vacías? Dios nos ha dado este poder a nosotros también. Pero ¿por qué no se ve el poder en la iglesia? ¿Por qué no se ve ese poder como en los tiempos de Pentecostés, cuando recibieron el Espíritu Santo con poder? Y Pedro predicó la palabra y se arrepintieron muchos. ¿Por qué no se ve como en esos avivamientos que hubieron durante todos los tiempos en Europa, en Inglaterra, en Escocia, en África hubieron muchos avivamientos? Pero ¿saben por qué no se está viendo ese poder, iglesia? Porque a nosotros nos ha faltado buscar el Espíritu de Dios. Y abría yo el celular y veía cuál era el devocional del ayuno. Y es de que esta semana pidamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Iglesia, sin este poder, este mundo va a estar perdido. Viene la temporada de carnavales y la gente ya está dejando de ir a las iglesias porque dice la Biblia que los que hacen lo malo aborrecen la luz. Amén. Y no quieren que sus obras sean descubiertas. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros como iglesia? ¿Y qué estamos haciendo con este poder que Dios nos dio? ¿Qué es lo que hacemos, iglesia? ¿Dónde está ese poder para sanar a los corazones quebrantados? ¿Dónde está ese poder para libertar a los cautivos y dar vista a los ciegos? ¿Dónde está ese poder a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor? Pero miren la reacción. Más adelante dice que enrolló el libro y le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy mismo se ha cumplido esta escritura delante de vosotros.
Y yo te podría decir que hoy mismo se puede cumplir esa escritura en tu vida. Amén. Pero no hagas lo que hicieron ellos. Y sigamos leyendo. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Oh. Y decían, ahí viene, ¿no es este el hijo de José? Y es donde empieza la incredulidad. Dice que como era costumbre, Jesús iba y predicaba la palabra de Dios. Y de pronto a nosotros se nos puede hacer costumbre cada domingo venir a esta iglesia y escuchar la palabra de Dios. Y decimos, ¿no es esa la piedra angular? Ah, sí, ahí predican bien. Sí, dicen que predican sana doctrina. Pero nuestro corazón empieza a endurecerse. Sí, pero es que en esa iglesia son muy religiosos. Es que en esa iglesia todo le dicen malo. Es que en esa iglesia, no sé, a mí no me gusta el grupo de alabanza. Ojalá que no sea así. No, es que en esa iglesia a mí no me gusta ese aire. Uy, no, ponen ese aire en la cara y lo dejan a uno congelado. Y empezamos ¿a qué? A criticar. Y empieza nuestro corazón a endurecerse. Y esto es lo que le pasó a este pueblo. ¿Y qué les dijo el Señor? Y el Señor, cuando nosotros nos ponemos así duros, nos tiene que reprender. ¿Y qué le dijo el Señor? Sin duda me diréis este refrán médico: cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Empezó a decirles la verdad. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sión. Iglesia, que no nos pase esto. Al hacerse costumbre escuchar la palabra de Dios cada domingo y empiece nuestro corazón a no apreciarla, a no amar la palabra, al no aceptarla, después vamos a ver que aquí no ocurren los milagros. Pero ¿por qué no ocurren los milagros en la piedra angular? Y no estoy diciendo que no ocurran, porque aquí han ocurrido muchos. Pero si empezamos a tomar esa actitud de costumbre y no aceptamos eso, vamos a empezar a escuchar de que en otras iglesias si hay milagros, si hay sanidades. Ay, aquí ¿por qué no aparece? Y de pronto los líderes aquí esforzándose, orando. Pero iglesia, nosotros somos un cuerpo. Y no es solo de los líderes la responsabilidad de orar y de buscar el poder de Dios. Y lo mismo dijo con Naamán. Tantos leprosos había en los días de Eliseo, y el que fue sanado fue otro de otra tierra. De pronto llevas años aquí en la iglesia esperando un milagro, pero ¿de qué forma lo estás esperando? De pronto estás renegando de Dios ahí en tu corazón, quejándote, y de pronto viene una persona invitada y es sanada y te quedas como que, ¿y yo? ¿Cierto? Pero es esto, es porque hemos menospreciado el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Es porque no hemos puesto atención. Y lo peor de que nuestro corazón se empieza a endurecer, y esto es un proceso, es que cuando nos dicen la verdad y nuestro corazón ya está duro, miren la reacción del pueblo. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Ay, porque siempre me tienen que estar restregando en la cara las cosas. Y se levantaron y le echaron fuera de la ciudad y llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Hermanos, Jesús con poder les había hecho realidad delante de sus ojos una profecía grandísima. Y es que venía el año de salvación para todos ellos. Y es que venía el año de libertad. Y es que venía el año del poder de Dios sobre sus vidas. Y es que Jesús venía a traer las buenas nuevas y la buena voluntad de Dios. Pero aquí vemos lo capaz que es el corazón del hombre de llenarse de maldad, de que te están haciendo un bien y mira cómo paga el hombre. Y se llenaron de odio.
increíble, iban a matar a Jesús. Estaba empezando su ministerio y ya lo querían matar. Y de pronto te puede pasar lo mismo. De pronto tú, si estás buscando a Dios, de pronto tú sí estás lleno de ese Espíritu Santo y tú dices, pero yo estoy predicando la palabra, ¿por qué la gente me tiene rabia? ¿Por qué me miran raro? Si miraron mal al Señor y si le tuvieron odio al Señor, ¿quiénes somos nosotros que somos sus discípulos, sus hijos, los hijos de Dios? También nos va a pasar lo mismo, iglesia. Pero tú tienes que seguir predicando la palabra. Amén. Tú tienes que seguir adelante. La iglesia es llamada a predicar el evangelio. Y yo creo que esta palabra es para nosotros. Estos domingos nos han mostrado la situación que hay en nuestro país, en nuestra ciudad. El mundo está muy enfermo, iglesia. ¿Y dónde estás tú? ¿Dónde está el poder del Espíritu Santo? ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? Yo te invito a que te pongas de pie. Yo te pido en esta hora que tú le digas al Señor, Señor Jesucristo, así como esa palabra se cumplió ese día en tu vida, en esa sinagoga, Señor, yo quiero que esa palabra también se cumpla en mi vida en esta mañana, Señor Jesús. Yo quiero que tú te levantes, iglesia, y que creas en fe de que el poder del Espíritu está también en ti. Dice la palabra de Dios en Efesios 1 que ese poder está en nosotros también. Ese poder que levantó a Cristo de entre los muertos, ese poder habita en nosotros y Dios quiere que entendamos cuál es la supereminente grandeza de su poder. Iglesia, ese poder Dios quiere derramarlo también en ti. Dios quiere que tú hagas su voluntad. Por más que estés buscando satisfacción en tu vida, por más que estés buscando felicidad, si no haces la voluntad de Dios, créeme, iglesia, de que no vas a ser feliz. Porque el gozo verdadero lo encontrarás haciendo lo que Él te ha mandado. Y Él te ha mandado, iglesia, a dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a dar libertad y vista a los cautivos. ¿Puedes tú hacer eso, iglesia? ¿Puedes tú tomar en este día la decisión de decir, Señor, aquí estoy, bendito Dios, aquí estoy para servirte, Padre Celestial?